Listo. Bueno, bienvenidos a este Zoom, donde vamos a estar hablando sobre el tema de la Inquisición digital. ¿Qué es la Inquisición digital? Lo hemos podido observar durante todos estos días y quizás en tiempos anteriores, pero mucho más arraigado a partir de los eventos políticos que se han estado desarrollando en los Estados Unidos. Cuando yo me refiero a la Inquisición digital, es quién tiene el poder de censurar. En Twitter hemos visto la censura de una manera, digamos, a discreción. Es decir, que se censuran a personas y a otras no, según sus opiniones, sus expresiones, sin distingo del cargo, credo, religión, raza, sin distingo. Solo hay una persona que decide, como un ser omnipotente, qué se puede decir y qué no se puede decir. Dejando de lado el tema ético, el tema de libertad de expresión, el espacio a expresarse como tal, y entra entonces el gran debate. Vamos a hablar o a iniciar este conversatorio con dos personas que son versadas en la materia. Una es abogada, especialista en Derecho Internacional, con amplia trayectoria en Derecho Humanitario Internacional, y la otra es licenciada en Filosofía y Letras, especialista en temas éticos, en biotecnología, y, por supuesto, yo que voy a estar conversando como periodista y especializada en Derecho Humano y periodista de investigación, vamos a estar debatiendo sobre estos temas. Y abro y sirvo la mesa porque obviamente el tema que movió pues las redes sociales fue el tema del 6 de enero, cuando al presidente Donald Trump se le censuró en Twitter y en otras redes sociales como Facebook. Se le censuró primero temporalmente y luego como de por vida, para siempre. Porque según llamó a la rebelión, incitó al odio, incitó a una cantidad de cosas, y bueno, y se registraron unos hechos que al parecer, según los dueños de estas plataformas, es única irresponsabilidad del señor Donald Trump y por lo tanto hay que censurar. Entonces, bienvenidas, gracias por atender este Zoom. Sé que están en España, una está en Valencia, la otra está en Barcelona, están bien de entrada a la noche y con bastante frío, pero aunque la tormenta está allí, pues las mentes están calientes para analizar. Buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál de las dos empieza? Porque es interesante ver esto en contexto, ¿no? Cuando tenemos colegas periodistas que dicen, bueno, bien hecho que lo censuraron y lo sacaron de Twitter, y bien hecho que lo censuraron porque merece la cárcel, porque él nos votó de una rueda de prensa, porque él ha votado periodistas, porque él esto, porque el otro, y se desata como una sed de venganza. Y al final no es el hecho de quién es el censurado, sino qué es lo que está censurándose. Yo creo que el tema es más de fondo que de la persona en sí. Bueno, me gustaría empezar a mí, porque fíjate que esto ya viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo, cuando se habla del tema de la democratización de la comunicación y la democratización de la información. Siempre hemos dicho, por lo menos todos los que hemos trabajado en el área, sobre todo de lo que es la administración pública, en el área de los derechos humanos, que existe un límite del deber ser. Y la democracia como tal, si nosotros vemos su verdadera definición, la democracia no significa una libertad plena, al contrario, todos aquellos que en su momento han hablado acerca de lo que representa la democracia es la dictadura del pueblo de alguna manera, ¿no? La forma en la cual es el demos los que ejercen la autoridad. Durante muchísimo tiempo, lo que era la parte de los medios, los sistemas de información y los medios de comunicación, se encargaban de elementos exclusivos, como era la parte de transmitir una noticia, dar cobertura de una noticia y tratar de que al público, basado precisamente en esa libertad de expresión, pero sobre todo en lo que es la libertad de información, tuviéramos acceso a los eventos nacionales e internacionales de diferente tipo. Pero cuando empieza el surgimiento de las redes sociales, como esto es una plataforma de comunicación y no una plataforma de información como tal, se da este proceso de la democratización de la comunicación. De hecho, todos los que en algún momento instalan las plataformas, lo que están buscando es seguidores. Lo que están buscando es gente que se registre en la plataforma y empieza la oportunidad
de que todos desde una plataforma digital expresemos lo que sentimos, lo que pensamos, cómo lo pensamos, sin ningún tipo de restricción, porque de hecho era sencillamente la oportunidad que yo podía tener de emitir una idea, de transmitir una idea, de transmitir algo que yo estaba pensando en ese momento, solamente que en vez de hacerlo desde el punto de vista verbal y no teniendo acceso a lo que son los sistemas de información y comunicación, lo podía hacer a través de una plataforma. Pero ¿qué es lo que sucede en un primer momento en relación a lo que representan estas plataformas de democratización comunicacional? Empieza a darse el hecho de lo que a mí me gusta denominarlo el intrusismo de las disciplinas. Y cuando yo hablo del intrusismo de las disciplinas, es porque cuando tú estás en una plataforma como a ti, no se te pide absolutamente nada, no se te pide peritaje, no se te pide experiencia, no se te pide formación, no hay limitación, o sea, es lo más libre que tú te puedes imaginar. Comenzaron a surgir estos opinadores de oficio, como se les puede denominar, y cada uno creó y estableció sus sistemas de matrices de opinión sin ningún control. Y en algún momento se empezaron a plegar a cada una de esas matrices de opinión de todo tipo, de la trascendencia, de Dios, de no Dios, de lo que es el deber ser, el no deber ser, porque sencillamente aquí yo lo que estaba era expresando. Entonces, este intrusismo que sucede dentro de lo que son las líneas de pensamiento, como no tuvieron un control desde el principio, ojo, no por las autoridades, sino por la misma sociedad y por los mismos agentes que tenían en aquel momento que establecer los límites de lo que eran las matrices de opinión, se empezaron a crear estos espacios que de hecho en el post yo lo hablaba, estos espacios de una especie de gueto comunicacional donde cada quien, y sin darnos cuenta, porque de hecho fue sin darnos cuenta, establecieron sus normas de ingreso, sus normas de comportamiento, sus normas de comunicación, y cuando no seguías esas normas, sencillamente se daba lo que se da en estos procesos sociales de toda la vida, que no es otra cosa que el exilio, la expulsión del sistema de comunicación. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el error que cometimos? Todos en general. Sencillamente no le pusimos freno o no solicitamos la necesidad de regularizar lo que estaba sucediendo dentro de las plataformas de la información, porque nos dieron una píldora de libertad extrema y de alguna manera yo pienso que todos lo estábamos necesitando en aquel momento, ¿no? Carmen, ¿qué opinas tú? Justamente esa píldora que soltaron y que todo el mundo agarró al destajo, esa construcción de esa estructura opinativa de libre albedrío fue la que generó justamente la debacle, como yo la llamo, esa debacle digital comunicacional que ha tenido un desenlace, por lo menos en este momento, sobre el presidente de los Estados Unidos. Cuando yo veo que los compañeros, por una parte, apuden, por una parte, aupan, porque pareciera que es una factura que tenía que pagar con los medios de comunicación o con los periodistas o con los comunicadores, era una factura que tenía que pagar Trump, a mí me parece un exabrupto, porque más allá de las simpatías, más allá de la o de la reacción que ha podido tener el presidente Donald Trump con cualquier elemento externo, porque sabemos que sus relaciones externas, las internas deben ser caóticas también, decir qué les parece o calificar de que fue una buena medida que lo hayan censurado, o sea, estamos viendo la formación del comunicador.
O sea, que un comunicador piense que la censura está bien, la censura comunicacional, para uno y no para otro, y ni siquiera para uno y para otro. La censura comunicacional es limitar la libertad de expresión, tan sencillo como eso. Y más aún si no es un elemento generalizado, es una parte, es una microscópica parte de la sociedad, es una parte que ha, como un sector privado ha determinado que él puede negociar las libertades o negociar la libertad de comunicarse de un presidente, del presidente de Estados Unidos. A mí me parece que independientemente de lo que él haya dicho, eso que ellos llaman un vocabulario incendiario, mira, es peor a través de las redes, porque no solamente hay un analfabetismo a través del uso de las redes digitales, y de todos los implementos digitales, sino que además la gente es osada y atrevida en decir, afirmar, calificar o descalificar, emitir toda clase de juicio que le haya podido provocar, y no han sido censurados. Hay tráfico, hay armas, hay de todo. En las redes hay de todo. A uno y por qué no se castiga a otro, por qué se limita a uno y no se limita a otro, por qué puedes tener la potestad de censurar, dejar de un lado sin derecho a réplica, sin derecho a que vamos a bajar el tono o vamos a moderar o vamos a tratar de llegar a una homeostasis comunicacional. No, sencillamente cortarlo. Yo pienso que eso tiene dos aspectos. Uno legal y uno comunicacional. Si la legislatura de Estados Unidos piensa que él ha faltado o ha sido punitivo, tiene que ser punitivo por las declaraciones o las afirmaciones o las llamadas que ha hecho a través de los medios digitales el presidente Donald Trump, tiene que tener un castigo punitivo por las leyes. Ahora, desde el punto de vista comunicacional, si él ha faltado a los estatutos, a los reglamentos, no sé qué, no sé, tener también una sanción desde el punto de vista comunicacional, pero son dos cosas distintas. Y supuestamente se está criminalizando y censurando de una sola parte y punto, sin derecho a réplica. Ahora, fíjense algo que surge que es bien interesante, y es que en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas estas plataformas, en todas estas redes, incluso en YouTube, vemos contenidos, ya no dirigiéndonos exclusivamente a lo que pasó con el presidente Trump, sino vemos contenidos, como bien lo han señalado, de carácter pornográfico, bélico, que incitan al odio, contenidos que deberían ser regulados y sin embargo, como son plataformas libres, donde no hay orden, donde no hay una legislatura que controle, que regule, no hay censura, sino que la censura, como le dije al principio, es una censura a discreción. Esto me llama a poner el pie o el piso, a servir el plato, para pensar que quienes dirigen estas plataformas, quienes crean estas plataformas, también crean un control social y establecen parámetros sociales para controlar no solamente a los internautas, sino para controlar los mensajes. Y esto tiene un trasfondo político, también tiene que tener un trasfondo económico. Entonces se convierten como en los amos de un mundo digital donde, si se quiere, tiene a las personas, a los internautas esclavizados, bien sea chequeando información, que puede, muchas fake news, otras, algunas ciertas, otras de dudosa procedencia, y los tienen allí, latentes, conectados, cambiándoles el sistema, cambiándoles el lenguaje y diversificando gustos y culturas y polarizando la sociedad. En este aspecto, me gustaría, ¿cuáles son las opiniones de ambas? Bueno, fíjate, en relación a lo que tú estás diciendo, yo lo que diría es que la base fundamental de lo que se prohíbe y no se prohíbe en las redes sociales tiene que ver con la monetización, ¿ok? Muchos de estos influencers o muchas de estas personas que en algún momento no han sido cuestionadas, censuradas o suspendidas dentro de sus redes sociales,
Es por algo muy sencillo. Te genera un tráfico que a la larga te genera una monetización. La monetización puede ser en cuestiones de que hay gente que se agrega a la plataforma o a nivel de lo que es la parte de patrocinio, lo que es la parte de la compra de los spots o de los espacios dentro de las plataformas digitales. Eso es lo fundamental. Segundo, que nosotros no podemos dejar de ver a las redes sociales como una compañía. Y la compañía necesita de figuras o de imágenes marca que le generan ese tipo de impacto. ¿Ok? Más allá de lo que es la parte de la política, más allá de lo que es la parte del control social. Entonces, ¿cuándo deciden ellos que sí y que no? Lo deciden que sí y que no, dependiendo de lo que yo le llamo ese sistema de deformación comunicacional. Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo clarísimo. La familia más poderosa de los Estados Unidos a nivel de lo que es la parte del entertainment, ya sabemos quién es, no voy a dar los nombres porque no les voy a seguir dando tarima, pero recuerda que el patriarca de esta familia pasó por un proceso de transición de hombre a mujer. Y esto fue grabado a través de las redes sociales y esto fue grabado a través de los medios de comunicación. Pero ¿qué había detrás de esto? O sea, un personaje que realmente no debería tener ningún tipo de envergadura, ningún tipo de impacto, tenía las revistas, tenía la prensa del corazón, tenía de repente algunos medios del entretenimiento, tenía el patrocinio de marcas, las marcas pueden ser perfumes, ropa, zapatos, o sea, tenemos que entender que hay todo un aparataje detrás de esto. Y por mucho que en su momento hayan querido vender la historia de que el presidente, todavía presidente de los Estados Unidos, era un showman, realmente no es un showman, es un businessman. Y los businessmen que tienen este perfil no monetizan en las plataformas mientras son figuras oficiales, porque no les generan ese tipo de tráfico de interés. ¿Entiendes? Pero ¿qué sucede? Que eso no te lo van a contar. Y no te lo van a contar jamás. ¿Por qué? Porque uno queda como un tonto. Así de sencillo. Lo que decía Carmen, y es cierto, en esa parte del llamado o no llamado, hay que recordar algo. Así como las plataformas digitales tienen la libertad de comunicación, tú también tienes la libertad de seguir o no seguir a la persona. No es un medio oficial, no es un canal del Estado, no es la prensa oficial de la administración ni de los Estados Unidos, ni de Venezuela, ni de ninguna parte. Entonces yo puedo tener una investidura, pero si yo estoy haciendo uso de un sistema de información donde la gente puede seguirme o no, yo no puedo darle, me guste o no, y lo estoy diciendo como abogado, el mismo tratamiento que se le puede dar cuando yo de repente, en nombre de, haga algún tipo de actuación. ¿Sabe? Carmen como que se fue. Sí, bueno, fíjate que a mí me llama la atención el hecho de que ahí vuelvo a tocar el tema ético, porque entonces no hay ética, no hay, sino que detrás de esta plataforma lo que hay es un negocio de likes y nada más de monetización. Entonces se abrogan el derecho a censurar a unos y a otros no. Por ejemplo, ¿por qué no se censura a una persona que acusa a otra de que puede generar la guerra nuclear en cualquier momento si le permiten que toque el botón rojo? O el llamado que hace a cada ratico algún funcionario del PSV de la rebelión, de vamos a la batalla, de vamos a confiscar los bienes de las personas que están en el exilio, que eso es un llamado y se está viendo con clara evidencia que hay invasiones a apartamentos, a casas, a viviendas. Es decir, hay una clara flagrancia de hechos, o sea, que no se puede ocultar, que bajo el concepto que censuran a uno, deberían censurar a otros. Entonces, mi pregunta va, ¿no hay ética entonces? ¿No existe la ética? ¿Hasta qué punto podemos jugar a ser dioses de las redes sociales? ¿Son los nuevos amos de la política? No sé si Carmen quiere contestar, lo que pasa es que no sé si Carmen está aquí.
Bueno, creo que la señal a Carmen se le cayó, pero te lo Pero pregunto. algo pasa con Ah, sí, Carmen está ahí. Carmen apagó su cámara. Carmen. Carmen, ajá. me estoy mudando de sitio porque algo pasa con la conexión donde estoy, que se cayó momentáneamente, la recuperé, pero las escucho entrecortadas. Ya voy con ustedes para que hablemos un poquito acerca de la ética, que es lo que estás preguntando en este momento. Denme un segundo. Bueno, mientras Carmen resuelve, yo lo que te podría decir es que quienes le han dado el poder de ser jueces a estas personas somos nosotros mismos. Y esa es la parte que es lamentable. Fíjate que yo en el post que yo hablaba acerca del tráfico de almas, el nuevo delito silente de la goulash digital, lo decía, cuando nosotros hablamos de la Gestapo o cuando hablamos de estos grupos, que son grupos ciudadanos normales y corrientes que se encargan de alguna manera de vigilar, supervisar, inspeccionar y señalar a otro, al que no piensa como tú, al que no tiene tu misma línea, al que no tiene tu mismo perfil, nosotros somos los que les hemos dado el poder absoluto al justificar sus acciones cuando no son justificables, al permitir que se rompan esos límites y se caiga en ese intrusismo comunicacional y ese intrusismo profesional, y al seguir el juego de estrategias que aparentemente son políticamente correctas, te hablo de los fenómenos sociales que estamos viendo en la actualidad, y que son todo menos correctos. Podrán ser políticos, pero no por eso tienen que ser correctos. No, y que entramos en el tema de la autocensura, porque mucha gente se abstiene de emitir su opinión Sí, claro. por temor a ser excluido de un grupo o porque simple y llanamente vaya a ser atacado. Porque la autocensura la estamos viendo. Conozco mucha gente que me dice, no, Gaby, yo prefiero no decir nada porque me van a caer en callapa, porque me van a ofender, porque ya me ha pasado. A mí me pasó con los propios colegas, me cayeron encima, sin embargo, bueno, yo no me voy a autoexcluir ni me voy a callar, pero bueno, eso va a depender de cada quien y de cada quien cómo decida ejercer su derecho a expresarse y a opinar. Pero lastimosamente estamos viviendo tiempos donde hay exclusión, hay censura, hay autocensura, que la autocensura para mí es extraordinariamente grave, es peor que la censura. Porque yo te puedo decir, cállate, no vas a hablar más aquí y se acabó y te saco. Pero tú decides si te callas. Pero viene directamente por eso que te estoy diciendo del intrusismo profesional. En los actuales momentos todo el mundo es abogado, todo el mundo es politólogo, todo el mundo es gerente, todo el mundo es manager, y nos vamos, violamos los espacios reales de los profesionales. No se le permite a los profesionales opinar realmente. Y entonces viene todo este sueño, esta nube, este pote de humo con respecto a las cosas que pasan y dejan de pasar, porque realmente no estamos siendo formados. Que yo pienso que deberíamos pasar de la era de la información a la era de la formación, de cero, porque ya nos deformaron. Entonces, bueno, vamos a tener que empezar otra vez desde el principio, ¿no? Carmen, ¿qué opinas tú entonces sobre el tema ético entre en las redes sociales? ¿Hay o no hay ética? ¿Se está manejando con ética? Bueno, fíjate sí. Mira, retomando desde donde acaba de dejar Corina, yo diría que hay un atrevimiento generalizado de la gente, del consumidor, del que usa las redes sociales. ¿Por qué un atrevimiento? Porque la gente es osada al emitir juicios y opiniones donde realmente no tienen ningún tipo de formación. Entonces, eso ha deformado la concepción última que se tiene del medio de comunicación como tal. Entonces, esos opinadores que permanentemente están emitiendo calificativos acerca de cosas que no conocen, han hecho que la gente de alguna manera se haga como dependiente del medio de comunicación. Y aquello de que, por una parte, tenemos que reconocer que es un negocio, y lo que facture, lo que monetice es lo que va a funcionar. Entonces, pueden ir cualquier cantidad de infodiformaciones, porque son informaciones sin fundamento, que la gente está consumiendo y que está creyendo y que está manejando y que está transmitiendo y que está expandiendo
de una manera muy, muy peligrosa. Yo diría que hasta irresponsable, porque todo lo da por sentado. Todo lo que aparece en las redes es cierto y lo dan por sentado y lo dan como que es la Biblia, pues es así y no hay vuelta de hoja. No investigan, no van a otra fuente. Mira, eso Es San Google, San Twitter, San Facebook, San Instagram. Esos son los santos bíblicos, los apóstoles, para poder informarse. Y eso es muy grave, porque aquí quiero poner el acento. Hoy conversar o tratar de mantener una conversación con alguna persona de corta edad es complicado si no tiene una formación bien estructurada desde el hogar o universitaria. Pero por lo general son personas que les cuesta comunicarse, que les cuesta desarrollar ideas, que les cuesta desarrollar argumentos propios, porque todo es entre el neolenguaje y lo poco que ven o lo mucho que consumen, corrijo, en estas redes sociales. Entonces, es como una sociedad que está, digamos, muy corta de mente, con poquita información, yo diría muy controlada bajo estos esquemas. Yo no diría información. Tienen un mundo de información, pero una información que es muy sugerente, una información que va a depender la opinión de otros, ¿ok? Que genera una gran burbuja informativa que lo que hace es darte cierta capacidad para enterarte de cosas, pero realmente no tienes el conocimiento, ¿ok? Porque todas esas informaciones no tienen un basamento. Tenemos problemas con Carmen. Corina, retomamos con lo que es comercial, lo que es económicamente rentable de lo que es ético o no, ¿ok? No podemos fusionarlas. Si quieres que algo te sea rentable, tú tienes que tratar de ser flexible, tienes que tratar de, yo no quiero usar la palabra manipular, pero sí tienes que ser permisivo al momento de ofertar, de exponer tu producto. Y eso es una de las cosas más graves que ha pasado con los medios digitales, ¿ok? La posibilidad, que lo decía Corina al principio, de no filtrar y de permitir que cualquiera pueda emitir opiniones, que cualquiera pueda montarse en esta tarima a decir lo que yo creo y lo que yo pienso, y no solamente eso, sino quedarme aquí como dueña de la verdad, ¿ok? Y que esa verdad debe ser transmitida. La gente debe conocer mi verdad como la verdad. Entonces, es mi verdad, es tu verdad, es la otra verdad. Hay muchas verdades y hay muchísimo público consumidor que se va a quedar con la mejor verdad o la que a él le parezca mejor, ¿ok? Y no necesariamente ni es la verdad, ¿ok? Ni es la verdad generalizada, ni muchísimas veces ni siquiera se acerca a ser veraz. Se queda en la palabra ve, ni siquiera llega a veracidad. Entonces, ¿qué pasa con el factor ético? ¿Ok? Primero tiene que haber una formación del consumidor. Tiene que haber un conocimiento, y en eso tú has sido siempre enfática. Tiene que haber un mínimo de conocimiento. Y es lo que estamos viendo con tanta preocupación, que esta juventud o esta masa que se está levantando, que se está enterando de cómo está yendo el mundo a través de una pantalla, de Google, de un Instagram, de imágenes, ¿ok? Asumiendo el mundo a través de imágenes, más que de conocimiento, es una masa social inconsistente, es una masa social que va a ser moldeada, manejada, encauzada hacia destinos propios y extraños. Sí, además de que yo pienso que, hablando precisamente del tema de lo que es una inquisición, fíjate que se tienen los elementos claves de la inquisición. Primero, el inquisidor. El inquisidor se transforma, es una masa compacta de todas estas personas que son las que se atreven a establecer likes, no likes, aplausos de pie, porque esa es la nueva forma, aplausos de pie o toda una serie de comentarios de haters. Ese es el inquisidor. Pero además empezaron a crear matrices de eventos sociales
que empiezan a relacionar precisamente con la bondad y con la maldad. Y entonces pareciera que la bondad es el exceso de flexibilizar absolutamente todo, sin tener un juicio crítico, sin condenar. Y la maldad es cualquier cosa que se escape de ese extremo, de ese extremo de eventos que no tienen ningún tipo de control. Entonces vemos cómo esta masa inquisidora te dice a ti, por ejemplo, que no eres un ser de luz, si a ti de repente se te ocurre pensar que eres pro vida. Ah, no, porque tú estás en contra de la mujer, entonces estás a favor del aborto. No estás a favor del aborto, pobrecita la mujer, es que tú no eres un ser de luz. Como la Inquisición, idéntico. Ah, es que a ti te gusta, no sé, Vox, por poner aquí, es que tú no eres un ser de luz, tú eres un ser de oscuridad. Y entonces, por supuesto que aquí no te van a empalar, no te van a quemar, porque eso es homicidio en la actualidad, pero sí existe el empalamiento digital. Y existe el ponerte en la hoguera. ¿Y cuál es la hoguera? Precisamente esos comentarios fuera de contexto, rudos, violentos, constantes que te pueden lanzar al punto de que empiezan a cuestionar tu propio raciocinio y empiezas a pensar, bueno, ¿realmente soy bueno o soy malo? ¿Soy yo el equivocado? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque a diferencia de la antigüedad, que sabíamos que el inquisidor tenía una figura, tenía un manto, tenía un uniforme y tenía una capucha, en estos momentos el inquisidor no tiene capucha, entonces no sabemos delimitarlo al principio. Y por eso es que se le hace tan fácil que nos transformemos en presa de esa inquisición, nos transformamos en una presa. Y las redes sociales están cargadas de mucha emoción, de mucha emotividad. Todo se manipula a través de la emoción. Somos muy sensibles, mira qué buena es ella, que está haciendo una obra social, y a través de esa obra social está consiguiendo corazones, o mira qué malo, aquel mató el gatico, mira que, ojo, no estoy en contra de los animales, pero estoy poniendo ejemplos, porque también estamos ante la presencia de una generación que parece de cristal de Bacará, que con tal solo estornudar cerca de ella se fractura, se quiebra y se ofende, y entonces no tienen la capacidad de discernir entre un comentario que puede ser un señalamiento y una ofensa, una agresión, una cosa que prácticamente les lesiona una parte de su cuerpo y lo toman de carácter personal. Entonces todo es personal, todo es emoción, y todo es algo, bueno, para rasgarse las vestiduras. Nos queda muy poquito tiempo, exactamente 4 minutos, pero sí me gustaría pero quiero hacer en un minutico pues, su postura sobre este tema digital, sobre la Inquisición digital. Carmen quería hablar. Carmen, te oímos. ¿Carmen? ¿Nos escuchas, Carmen? No sé por qué los escucho tan... Sí, sí, aquí estoy. Ok. Aquí estoy. No. Es que justamente has llegado a un punto que va a servir. Estabas hablando de que queda muy poquito tiempo y quería señalar eso que es muy importante. Toda esa emotividad que emana, que provoca y que se revierte en el consumidor de las redes sociales, se convierte en un distractor social. Ese es el meollo de toda esta discusión. Ese distractor social va a generar que las personas estén pendientes de lo que está sucediendo en un ámbito que ni siquiera le importa, porque no tiene que ver con su día a día, con su comida, con su trabajo, no tiene que ver, sino que tiene que ver con todo, ¿ok? Ese gran distractor social va a decantar en un beneficio para un sector y sin duda va a ser para el sector económico y para el sector político. Mientras estamos aquí pendientes de todo lo que está sucediendo, consumiendo vorazmente todo lo que nos está en la plataforma digital, en el mundo por detrás se están dando cambios, transformaciones que no necesariamente son beneficiosas para la masa. Corina. Mira, mi recomendación siempre es y será que tenemos que aprender a respetar los espacios del otro y que tenemos que permitir que los expertos, los que saben y los que tienen experiencia, ocupen los espacios que se les corresponde y no hagamos una tarima
solamente por tener presencia dentro de los medios de comunicación o dentro de los sistemas de información, porque es un juego muy peligroso y un juego muy delicado. Entonces, si tú sabes de algo, no lo vendas, mejor dicho, expónlo, demuéstralo, saca a la luz eso que pueda servir para la humanidad. Pero si no sabes de algo, por favor, no te adjudiques algo que al final va a ser perjudicial para todos, porque estás generando matrices de opinión y estás generando conceptos que al final van a ser destructivos, que no lo vamos a ver ahorita a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, es lo que te digo, nos vamos a transformar en una sociedad deformada. Y no es lo mismo rearmar desde la media que reconstruir desde cero. Y hacia allá es hacia donde parece que vamos. Bueno, agradecida tanto a Corina como a Carmen, ambas extraordinarias profesionales. Dejo en la reflexión el compromiso, la profesionalidad, profesionalización, ética. Y siempre me gusta el pensamiento del filósofo René Descartes. Pienso, luego existo. Antes de hablar, hay que pensar lo que vamos a decir, porque a veces tenemos incontinencia verbal, y esa incontinencia verbal que se va a través de los deditos en el teclado, hacen que cometamos muchos errores. Y digo cometamos porque nadie está exento de ello. Sería absurdo abrogarme el hecho de que yo soy perfecta. Nada es perfecta. Para mí Dios es perfecto. Y eso es otra discusión. El tema de la existencia o no existencia de Dios para unos y para otros sí. Y eso ha hecho también mella dentro de la comunidad digital como un mecanismo también de control social. A todos ustedes muchísimas gracias y esperamos que esta información sea de gran ayuda para las personas que vean este Zoom. Muchísimas gracias. Adiós.